Felices madrugadas. Les saludamos desde la esencia del terror. El siguiente relato fue enviado por Eva, de 40 años. Un relato que raya entre lo sobrenatural y lo increíble, pero cuya protagonista nos asegura que fue real. Comenzamos. Fiesta de cumpleaños. Mi nombre es Eva. Soy la tercera de 4 hermanos. Esto me deja en la posición del hijo del medio. Mi familia es nativa del norte de Italia. Mis padres y abuelos nacieron en Módena, ciudad de gran belleza que tristemente solo conozco por imágenes y videos. Mis padres emigraron al norte de México debido a una crisis económica. Con el tiempo, mi padre logró restablecer su economía montando una de las primeras empresas dedicadas al montaje de bicicletas de carreras en México. No quisiera juzgar a mi padre, pues cada uno de nosotros somos el producto de decisiones y consecuencias. Mas mi padre apenas volvió a obtener estabilidad económica y se regresó a Módena con una mujer 20 años más joven que él, desobligándose casi por completo de nosotros. No sé si realmente mi padre se desatendió de nosotros o sería que mi madre, a causa del coraje por una mala jugada, le habría prohibido vernos o comunicarse con nosotros. El caso es que fueron al menos 2 años bastante difíciles en los que mi madre nos tuvo que mantener sola. Y es que en ese entonces ninguno de nosotros contábamos aún con la edad para trabajar. Sé que en México existen muchos menores trabajando, pero mi madre no quería que nos empleáramos hasta pasados los 15 años. Fueron tiempos difíciles, en los que estuvimos rodando de casa en casa, buscando rentas baratas, y mi madre saltando de empleo en empleo. Tuvimos muchas carencias. Aún así, mi madre siempre buscaba la manera en que el día de nuestros cumpleaños no pasaran desapercibidos, y es que mi madre era una excelente pastelera. Y así nuestro cumpleaños se limitara simplemente a un pastel sencillo con una vela, para nosotros era algo maravilloso. Como dije anteriormente, tuvimos que mudarnos constantemente y no estuvimos estables hasta que mi madre consiguió un buen empleo en una pastelería que hoy en día no existe más. Pero gracias a ella fue que mi madre logró darnos algo de estabilidad por un tiempo. En la casa que mi madre consiguió, al fin pudimos tener algunos cuartos separados. Y es que anteriormente dormíamos todos en una misma habitación. Creo que fue mi hermano mayor, Fabricio, quien mencionó algo acerca de la casa. Fue un comentario tonto, donde él pensaba que las luces de la cocina se apagaban solas, porque la casa estaba embrujada. Pero esto fue solucionado después de que un electricista viniera a visitarnos. Resulta que la casa en que vivíamos era bastante vieja y ya comenzaba a presentar fallas en el cableado eléctrico. Sin embargo, ocurrió que todo lo mencionado por Fabricio no era fruto de la superstición de un niño asustado. Ocurrió que comenzamos a encontrar cosas extrañas en la cocina. En un principio fueron cosas pequeñas que casi pasaban desapercibidas. Y es que, como la cocina era de un tamaño bastante grande, con cajones y alacenas que se conectaban entre sí, así que prácticamente lo tomábamos como nuestro parque de diversiones. Claro, siempre y cuando mi madre no estuviera en casa. Comenzamos a encontrar pétalos de flores secas y también espinos. Un día, cuando regresamos de la escuela, mi hermana Rosenda, que no había ido a clases, nos dijo que encontró algo interesante detrás de un cajón de la alacena. Se trataba de una caja de madera, ya tan podrida que prácticamente se nos desbarató en las manos. Dentro encontramos unas especies de alajeros de acero fundido que al abrirlo vimos órganos momificados. Probablemente se trataban de algún animal. Uno en especial se veía bastante asqueroso. Era el corazón quizás de algún gato o perro, no sabría decirlo. Dejamos los alajeros sobre la mesa, pues pensábamos mostrárselo a nuestra madre, ya que se nos hacían demasiado extraños.
Cuando llegó mi madre y vio nuestro hallazgo, se puso pálida. Arrojó todo dentro de una bolsa negra y lo tiró en un lote baldío, a 2 cuadras de nuestra casa. Cuando regresó de tirar la bolsa, nos puso una regañada, no sin antes explicarnos que esos objetos eran parte de algún maleficio o embrujo hechos por alguna hechicera que llegó a vivir antes que nosotros en esta casa. Así que más nos valdría no andar husmeando por donde no nos llamaba. Con el pasar de los días, no volvimos a husmear entre los cajones, pero comenzamos a notar cosas aún más extrañas y macabras. Por ejemplo, una vez ocurrió que a mitad de la noche me dio un ataque de hambre, así que decidí dar una visita rápida a la cocina. Después de beber un poco de leche directo de la botella y de comerme una manzana, comencé a notar un sonido como si alguien se estuviera asfixiando. Era un sonido bastante aterrador. Entonces encendí la luz de la cocina. Justo a un lado del lavabo había un enorme tambo de metal donde mi madre almacenaba agua para los días de escasez. El sonido de alguien asfixiándose se detuvo de manera abrupta, pero enseguida comencé a escuchar otro sonido, el de un pequeño goteo. Miré en dirección al bote y de la nada vi una cabeza asomarse fuera. Al principio creí que se trataba solo de una bolsa de plástico blanca, pero después de unos segundos vi sus ojos, 2 ojos verdes pintados con sangre alrededor. Su piel parecía estar hecha de esa misma bolsa blanca. Luego sacó completamente la cabeza y vi una dentadura completamente podrida. Sonrió y enseguida comenzó a realizar ese maldito sonido que escuché segundos antes. A causa del susto, derramé la botella de leche en el piso y me eché a correr hasta la habitación de mi madre. Le conté lo que acababa de ver, y aunque me permitió pasar el resto de la noche con ella, no me creyó. Me dijo que todo era obra de mi imaginación, y todo esto era culpa de que no hacía oración por la noche. Mi madre era una católica devota, y siempre trató de inculcarnos la religión, pero ninguno de nosotros nos llamó la atención. Con el pasar de los días, insistí a mi madre que lo que había visto era totalmente real, pero ni siquiera mis hermanos me creían, sobre todo Fabricio, aunque de él pienso que más bien decía no creerme como venganza por no haberle creído yo a él en un principio cuando mencionaba notar sucesos extraños en la casa. Al menos yo decidí mantenerme alejada de la cocina, y cada que mi madre encargaba algo, siempre me negaba, aunque terminaba siendo obligada a fajazos. Pronto Fabricio cumplió la edad suficiente para trabajar. Mis demás hermanos siguieron en la escuela y yo vergonzosamente reprobé un año. Y mi madre, quien siempre fue de un carácter orgulloso, no quiso que lo repitiera en la misma escuela, pero a causa de estar buscando otra opción, me quedé sin poder ingresar a la escuela durante un año. Mi madre estaba molesta conmigo, así que me encomendó los quehaceres del hogar. Y es que ella tomó doble empleo, porque estaba pagando un abogado para exigir al fin a mi padre que se hiciera cargo de nuestros gastos. Pasé prácticamente a ser el ama de casa. Me encargaba prácticamente de toda la limpieza. Solo mi madre nos dejaba las comidas hechas, cosa que me parecía perfecto, pues aunque comenzaba a perderle el miedo a la cocina, no se me olvidaba por completo mi encuentro con aquel ente. Y es que, aun cuando no tuviera que hacer de comer, no me salvaba de acercarme a la cocina, pues en más de un día por semana tenía que lavar una montaña de trastes sucios, así que trataba de realizar esta actividad hasta que hubiera llegado mis hermanos de la escuela, y siempre les pedía que me acompañaran mientras los lavaba. Una vez me ocurrió que cerca de las 12:30 de la mañana, comencé a escuchar como si hubiese alguien en la cocina. Como en varias ocasiones mis hermanos entraron en la casa por ahí, y es que la cocina tenía una puerta que daba a un jardín, que a su vez daba a la calle, pensé que alguno de ellos había llegado, así que en voz alta les dije que me esperaran allí, pues no tenía trastes que lavar.
Me acerqué a la cocina y al no encontrar a nadie, intenté echarme hacia atrás. Pero ante mis ojos, los cajones de la alacena se abrieron por sí solos. Luego escuché una voz que decía mi nombre. Se escuchaba lejana y sobre la pared, como si hubiese alguien dentro de los tubos del desagüe. En ese momento decidí salirme de la casa y esperar a mis hermanos en el jardín de la entrada. Intentaba no mirar en dirección hacia la casa, pues en mi mente imaginaba encontrarme de nuevo con aquel ente de piel albina. Mis hermanos llegaron y al ver mi rostro pálido asustado, me preguntaron qué sucedía. Les conté que lo que acababa de vivir en la cocina, pero como era de esperarse, no me creyeron. Fabricio bromeó diciendo que seguramente había visto a la bruja que vivía allí antes, y Rosenda se rió, diciendo que era solo mi imaginación. A pesar de sus bromas, decidieron acompañarme de regreso a la cocina para demostrarme que no había nada extraño. Al entrar, todo parecía normal, los cajones estaban cerrados y no se escuchaba ninguna voz. Mis hermanos comenzaron a burlarse de mí, asegurando que mi miedo era producto de historias inventadas. Pero en ese momento, la puerta de la alacena se abrió con fuerza y todos nos quedamos boquiabiertos. De ella salió un viento frío y escuchamos la misma voz que antes, pero esta vez más clara. Decía mi nombre y pronunciaba palabras incomprensibles. Mis hermanos, ahora asustados, se agarraron de mi brazo. Los llevé a la sala donde mi madre tenía un enorme crucifijo que trajo de Italia. En ese momento, Rosenda se sinceró y nos contó haber visto la entidad, pero no en la cocina, sino en el baño. Mi madre nos tenía una tina de plástico y aunque nos prohibía usarla porque gastaba mucha agua, a veces era un poco flexible con sus órdenes, así que un día Rosenda estaba enferma, mi madre le dio permiso de meterse un rato a la tina, pues así se la bajaría la fiebre. Yo recuerdo que aquel día me encontraba ocupada tendiendo ropa mojada en el patio, por lo que no me di cuenta de lo ocurrido, pero Rosenda nos contó que calentó algo de agua en una olla para mezclarla con el agua a temperatura ambiente de la llave, pero cuando fue a la cocina por la olla de regreso al baño, vio a alguien metido dentro de la tina. Ella pensó que se trataba de uno de nosotros, pero cuando recorrió la cortina, en ese momento dijo haber visto a esta bruja de piel blanca, con los dientes podridos. Fue tal el impacto de Rosenda que dejó caer la olla con agua caliente quemando sus pies. Una vez que hubo terminado su relato, le reclamé por no haberme creído, siendo que había visto algo similar a lo que yo vi. Luego mi hermano Giancarlo pasó a contar otro encuentro similar. Él la vio cerca de su habitación. Mi madre nos dividió entre hombres y mujeres, así que él no dormía en la misma habitación que yo. Ocurrió mientras doblaba su ropa. Al sacar el cesto de nuevo hacia el pasillo, algo le tomó del brazo. Según él, la mano se veía muy huesuda y de un color de piel casi transparente. Mi hermano dijo que no podía gritar, pero que él la vio como si fuera una viejita. E incluso habló como él le dijo que si iba con ella, le regalaría galletas y una pelota. Él forcejeó y corrió fuera de la casa, hasta encontrarse con mi mamá. Sentí mucho coraje de que, cuando yo les platicaba este tipo de situaciones, todos se negaban a creerme, siendo que también les ocurrieron situaciones parecidas. Así que una vez que estuvieron tranquilos, les cuestioné sobre el por qué decidieron mentir, pero ellos me dijeron que realmente no lo sabían. Incluso Rosenda dijo no recordarlo, pues desde ese día sentía que no podía mantener la concentración y mucho menos recordar algunos hechos del día a día. La verdad, quedé muy confundida. Incluso llegué a pensar en que realmente no les ocurrió nada de lo que acababa de contar, y solo lo inventaron para mantener cierto nivel de empatía conmigo y con los sucesos que acabábamos de presenciar. El caso es que decidimos hablar con mi madre, quien, aunque dijo no creernos, comenzó a buscar otra casa a donde ir a vivir. Y es que, para esto,
la demanda contra mi padre ya había procedido. Entonces, mi padre vino a visitarnos. Se quedó cerca de un mes, compró una casa y la registró a nuestro nombre. Todo este tiempo no ocurrió nada extraño, y mi padre quiso compensar todo el tiempo que se alejó de nosotros. Al final fue lo mismo. Mi padre volvió a irse de México, pero esta vez dejando una cuenta a nuestro nombre, donde nos depositaba dinero mes con mes. Esto nos trajo una mejor estabilidad y me permitió a mí asistir a una escuela privada. Pasó el tiempo y nos olvidamos del asunto, mas el asunto no se olvidó de nosotros. Llegó la fiesta de cumpleaños de mi hermano, el más pequeño. En esta ocasión mi madre quiso celebrar a lo grande, así que contrató un show de payasos, a un mago y a una persona que preparaba snacks para los niños. Todos mis hermanos estaban muy felices, como no los había visto en años, incluso Fabricio y los más grandes. De mi madre ni hablar, se desvivía por atender a parientes y amigos. Aunque parientes no teníamos muchos realmente, solo un par de tías y un primo de mi padre, quien sí tenía bastante hijos. Yo por mi parte, aunque feliz, me sentía estresada, porque me tocaba mucho trabajo atendiendo personas. La fiesta se prolongó demasiado y muchas personas se fueron sin haber partido el pastel. Y es que a mi madre se le ocurrió realizar la fiesta en martes, en mitad del mes. Para cuando se partía el pastel, prácticamente solo quedábamos mis hermanos y algunos primos. Como se empezó a nublar y amenazaba con llover, decidimos recoger todo. Para este punto los señores que contrataron para los snacks ya se habían ido, lo mismo el payaso y el mago. Mi madre puso la cafetera y me ordenó servirles un vaso de leche a los niños. Entonces estaban todos los niños a la mesa. Al frente estaba el pastel con 10 velas y a sus espaldas una ventana que daba al jardín. Antes de encender las velas, mi madre nos pidió esperar unos minutos. Se metió a su habitación y regresó con una caja. Abrió la caja y extrajo una cámara fotográfica. Nos dijo que la compró esa misma mañana. Ahora sí encendimos las velas y apagamos las luces. No sé, pero a mí este ritual del pastel siempre me ha parecido como una especie de ritual macabro, sobre todo porque incluye oscuridad, velas y un cuchillo. A mi parecer es como si se llevara a cabo un sacrificio o una invocación. El caso es que mi madre tomó la fotografía antes de que apagaran las velas, y justo después de que se apagaran y encendieran las luces, se le cayó la cámara de las manos. Se le puso la cara pálida y comenzó a temblar. Mis hermanos y demás niños no entendían qué era lo que ocurría. Y es que mi madre hizo que en ese momento pasáramos todos a la sala. Mi madre se tumbó en el diván. Nos puso a echarle aire. Parecía que iba a desfallecer. Mi madre dio por terminada la fiesta y nos mandó a la cama, no sin antes acompañarla a rezar un rosario. Recuerdo que esa noche, mientras intentaba dormir, escuché a mi madre arrojando agua bendita por toda la casa y también la escuché llorar, cosa que me partió el alma. Como a las 3 de la madrugada fui a verla a su habitación y la encontré con toda la cara torcida, se veía bastante mal. En ese momento llamé a una de mis tías, que se encargó de enviar una ambulancia al coto en el que vivíamos. A mi madre le dio una embolia esa noche. Mi tía se hizo cargo de nosotros, pero al menos yo no me despegaba de mi madre casi por lo regular, cada tarde estaba con ella en el hospital. No fuimos a la casa de mi tía, pues según ella nos contó, fue voluntad de mi madre que nos quedáramos más en esa casa. Ya cada noche antes de dormir, me preguntaba lo que habría visto mi madre durante la fiesta de cumpleaños. No estaba segura, pero casi podía jurar que era a la bruja, aunque no tenía sentido, pues no era la misma casa donde mis hermanos y yo fuimos testigos de ella. Entonces pensé que si mandaba a revelar el rollo de la cámara, sabría qué fue aquello que ocasionó la embolia en mi madre. Así lo hice. Bajo el pretexto de limpiar la casa, le dije a mi tía que acudiría
y en verdad hice el aseo, pero también tomé la cámara, que aunque estaba quebrada, tenía el rollo fotográfico intacto, así que lo saqué y guardé en mi bolsillo. Aquel día, mientras lavaba la montaña de trastes que estaban desde el día de la fiesta, comencé a sentir mucho frío. Y sentir este estado en el que se agudizan los sentidos, como cuando presientes que algo malo va a ocurrir. Encendí la radio para darme valor, pues aún no llevaba ni la mitad de los trastes lavados. Fue un error encender la radio, pues comenzó a cambiar su sintonización por sí sola. El sonido no era como cuando se pierde la señal, sino que se cambiaba entre estaciones, cosa que era difícil en ese entonces, cuando los aparatos eran todos analógicos y no digitales. Para cambiar la frecuencia de la radio, tenías que mover manualmente la perilla. Corrí a intentar desconectar el aparato, pero en ese momento se sintonizó pura estática. Después, esa estática tomó una forma. Sonaba una melodía cacofónica, como producida por un clavicordio. Desconecté la radio y todo quedó en un silencio profundo. Intenté hacerme entender que lo que había visto en nuestra antigua casa no podía perseguirnos hasta acá, mucho menos porque la casa que compró mi padre para nosotros era completamente nueva y nadie había impreso sus memorias en sus muros. Reuní el suficiente valor como para pararme a seguir lavando los trastes. Cuando estaba por terminar, comencé a escuchar el mismo sonido que noté aquella noche en la casa, cuando bajé a saltar el refrigerador. Parecía alguien asfixiándose. Me eché hacia atrás, intentando no mirar en dirección a la pequeña ventana frente a la cocina. Escuché claramente como una voz me decía que si me había olvidado ya de ella. No soporté estar ni un segundo en la casa y salí corriendo sin echar llave a la puerta. Por suerte no olvidé el rollo fotográfico y lo llevé a unas farmacias que contaban con laboratorio de revelado. Mi madre salió pronto del hospital, pero su recuperación tardaría mucho más tiempo del que pensábamos. Entonces nos necesitó aún más. Yo me entretuve llevando las tareas del hogar. Me entretuve tanto que me olvidé por completo del revelado del rollo fotográfico. Ese fin de semana fui a recoger. Hubiera preferido que se hubiese velado, pues lo que vi, lo que enseñé a todos, es tan terrible que aún hoy en día, después de casi 40 años, no logro sacarlo de mi mente. Decidí abrir el sobre durante una cena en la que estaba junto a todos mis hermanos. La última foto en ser revelada mostraba lo siguiente. Estaban mis hermanos sentados a la mesa frente al pastel y detrás de ellos la ventana. Y en la ventana estaba parada la mujer albina con sus ojos ensangrentados, su sonrisa que mostraba los dientes podridos. Todos vieron la foto, incluso mi tía, que no soportó verla y decidió quemarla inmediatamente. Luego mandó bendecir la casa y acudió ella misma a lavar de cabo a rabo con amoníaco, pues decía que era la única manera de alejar las malas energías. Yo le conté a mi tía todo lo que nos ocurrió desde que vivíamos en la casa anterior. Cómo abrimos estos alajeros que mantenían como trozos de carne dentro y cómo mi madre no quiso creernos a nadie acerca de lo que estaba pasando. Entonces mi tía nos dijo que el problema no sería la casa en cuestión, sino que esta energía contenida en los alajeros, que ella creía sería parte de una bruja que vivió allí ya hace muchos años, intentaba apoderarse del cuerpo de uno de nosotros para lograr seguir viviendo. Y el ritual que le otorgó más fuerza fue el del pastel de cumpleaños. Mi tía nos realizó una serie de rituales de curación que al menos a mí sí me dieron resultado, aunque durante todo el proceso padecí terribles pesadillas en las cuales aquella maldita bruja me tenía encerrada en un sótano del cual no podía escapar. Al final las pesadillas cesaron y aunque mi madre se recuperó, nunca más volvimos a mencionar el tema, pues cada que tocábamos, ella comenzaba a temblar tal y como si tuviera Parkinson. A veces pienso que mi madre vio algo aún más terrible que esa misma fotografía, algo de lo que jamás se atrevió a hablar con ninguno de nosotros,
Y es que este fue un secreto que se llevó a la tumba. Fin.